Shalom, amados Ahim y Ahayot. Hoy estaremos compartiendo la revisión de la restauración de Israel. Vamos a empezar leyendo desde Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca. Comenzó a gritar, diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban, diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él diciendo: Adón, socórreme. Y él respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo: Sí, Adón, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esta declaración tan rotunda e hiriente en el contexto en que fue pronunciada es la piedra angular para entender la evangelización que vino después. Esta tuvo dirigida a un colectivo muy especial, a la casa de Israel, que es precisamente una parte de la nación de Israel, separada en dos reinos en el año 930 antes de la era común. Luego de la muerte del rey Salomón, que confirmó el reino del norte o de Israel, 10 tribus, con capital Samaria, separándose así del reino del sur o de Judá, 3 tribus, Yehudá, Benjamín y Leví, con capital Jerusalén. Por eso esa drástica afirmación a sus discípulos ante el clamor de misericordia de la mujer sirofenicia que lo seguía. Se trata de enfatizar la urgencia de alcanzar primeramente al Israel disperso, ovejas perdidas. Eso es lo que nuestro Adonai Yeshua, cuando vino, uno de sus trabajos es empezar a recoger a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. Y no a los gentiles. Aquí Yeshua le importaba enfatizar que la búsqueda y rescate de los hijos de Israel, ovejas perdidas, dispersos entre las naciones, era prioritaria sobre todo. Y esta prioridad fue confirmada en las instrucciones que Yeshua dio a sus discípulos en Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de gentiles no entréis, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10, versículo 23. Tal como fue profetizado por Yeshua, que cada una de las ciudades de la tierra se convertirían en ciudades de Israel, puesto que muchos, sino la mayoría de sus habitantes formarán parte de grandes poblaciones de aquellos que descienden de ambas casas de Israel. Yeshua profetiza esta asombrosa verdad, recordando a sus discípulos que tendrán una extensión tan grande que cubrirá su misión, que cuando Él regrese, todavía estarán tan ocupados recogiendo sus ovejas. Esta extensión a la que se refiere debe ser de alcance global, puesto que los 12 discípulos podrían haber cubierto toda Judea en menos de un par de años, y como mucho en un par de décadas. Yeshua les prepara para que puedan desempeñar una labor de enorme alcance, que será tan global en su carácter, que no tendrá oportunidad de haber acabado esta tarea relacionada con el reino cuando Él regrese. En otras palabras, Yeshua considera Madrid, Londres, Nueva York, Hong Kong, México, Santiago, Tokio, Los Ángeles, Boston, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Todas ellas ciudades de Israel. Cuando entendemos esta poderosa verdad en Mateo 15, versículo 24, donde Yeshua mismo afirma que solamente vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenemos una poderosa evidencia de que esta tierra es su Israel. Como es natural, establecemos un equilibrio entre estos y otros pasajes de las Escrituras,
que afirman de qué modo Yeshua salvaría al mundo entero, a favor del cual vino a morir. Si Yeshua murió por todo el mundo, y si solo vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, la simple lógica nos dice que el globo terráqueo, tal y como lo conocemos en la actualidad, 2700 años después de que produjese la diáspora de Efraín y 2000 años después de la diáspora judía, está compuesta en gran parte por sangre israelita. Fíjese que no he dicho, aquí hermanos, fíjese que no he dicho que todo es sangre judía, porque no todos son judíos, son también israelitas, que está hablando el Eterno también en la porción de Mateo, porque una parte es Judá y otra parte son los israelitas, porque Judá hace parte del pueblo de Israel, pero se divide en dos rebaños. Judá se divide en las tribus del sur y Israel se divide en las tribus del norte, con Efraín a la cabeza y Judá a la cabeza de las tribus del sur. Puesto que la mayor parte de la nación judía sigue siendo pequeña y no se multiplicó realmente desde el punto físico, por causa de los holocaustos, las inquisiciones, los intentos de exterminio y el genocidio nazi. En estos días y en este tiempo, Adonai Elohim está visitando a las naciones gentiles a través de la predicación del mensaje de redención, para rescatar y traer a su gente, que llamada por su nombre, Israel, a través de este rescate, de recoger esta semilla de Jacob, esparcida hasta lo último de la tierra. La gran comisión de Mateo 28, versículo 18 al 20, por tanto, es nada más que una búsqueda mundial por las ovejas perdidas de la casa de Israel, por la semilla de Efraín. O sea, aquí Efraín está representando las 10 tribus perdidas, las que fueron dispersas, las tribus del norte, arena, que son como las arenas del mar, polvo de la tierra, las abundantes multitudes de la humanidad. Parte de esta búsqueda, por supuesto, también están incluidos los dispersos de Judá, que están en Sefarad, en Abdías 1, versículo 20. Lo que conocemos como la península ibérica, España y Portugal, miles de familias judías convertidas a la fuerza, expulsadas, forzadas, divididas, extenuadas, fueron perdiendo su identidad y vinieron a ser gentiles. O sea, esto pasó con la Inquisición católica, cuando llegaron a Sefarad en ese tiempo, cuando muchos del pueblo de Israel fueron dispersos y otros murieron por no negar esta fe, o sea, esta fe hebrea, esta fe afianzada en el Mashiach. Entonces muchos murieron por no negar su nombre, por no negar la identidad que tenemos con nuestro Eterno, y muchos hoy en día lo que vemos, muchos apellidos católicos, muchos apellidos que no van con el pueblo, es porque sintieron temor y decidieron cambiar sus costumbres para que no fueran expulsados ni muertos a espada o persecuciones, o sufrieran persecuciones. Entonces por eso es con lo que el Eterno está hablando hoy, ¿no? O sea, a veces por la desobediencia de nuestro pueblo hemos visto muchas diásporas, pero dando a entender que el Eterno es el único que puede restaurarnos y puede llevarnos de regreso a casa. Y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, viendo esta gran reunificación del Mashiach, de toda su casa, de todo el pueblo de Israel, porque muy pronto necesitamos ser unidos, muy pronto seremos unidos, todos en una sola mano, en la mano del Mashiach, y seremos un solo rebaño. Y se fueron perdiendo su identidad y vinieron a ser gentiles. Sus descendientes olvidaron la ley, Torah, las costumbres, las fiestas, y se perdieron en la masa hispana, de la cual después se construye lo que conocemos como América Latina. Sus descendientes, perdida su identidad hebrea, conformaron familias gentilizadas en diferentes lugares que no conocen absolutamente nada de sus raíces israelitas. Recuerde que en Mateo 15, versículo 24, Yeshua declaró en los términos más claros que él había sido enviado por nadie más excepto las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note que el Eterno aquí está diciendo que él no declaró que había venido por judíos o gentiles. Él no vino por judíos solamente, o sea, él no vino solo a restaurarnos la casa de Judá, sino también a restaurar la casa de Israel, nuestros hermanos,
que fueron expulsados por la desobediencia, por haber olvidado al Eterno, por haberse olvidado de la Torá. De muchas circunstancias que el pueblo, por la desobediencia, hemos sufrido muchas diásporas, muchos exilios. Note que él no declaró que había venido por judíos o gentiles. Él no vino por judíos solamente, porque los judíos descienden físicamente de las tribus del sur, que constituían el reino de Judá. Él tampoco tenía interés en los gentiles. ¿Por qué? Porque aquellos que corresponden al llamado y al amor de Yeshua y regresan al rebaño de las ovejas podrían parecer y actuar como gentiles, pero son de hecho nada más que las ovejas físicas perdidas de casa de Israel, que se convirtieron en gentiles y que como tales han estado viviendo. Él dijo: he venido solamente por todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto incluye a los judíos, pero también incluye a la otra casa de Israel, que son mis hermanos en la carne. Kefa, Shaul y otros discípulos estuvieron compartiendo el mensaje de redención con los gentiles. Por supuesto que sí. ¿En dónde va usted a encontrar la semilla de Efraín, el centro entre los gentiles que llenan el globo? En Amós capítulo 9, en versículo 9, estamos viendo que aunque regados entre los gentiles, ni siquiera un grano o persona caería para ser destruido. En otras palabras, ellos no desaparecerían de la tierra, sino que se mezclarían y literalmente llegarían a ser los pueblos de la tierra, solo para ser traídos de vuelta al Elohim de Israel en los tiempos finales. En un nivel individual, así pues, la restauración de los gentiles pertenecientes a la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, las que hemos estado hablando, tendrá que darse primero que la restauración completa de los judíos. O sea, lo que el Eterno aquí nos está dando a entender es que Él está empezando con la casa de Israel a restaurarla, con las 10 tribus que se gentilizaron, que hay muchos hermanos gentilizados ahí que pertenecen a la casa de Israel. Y terminará con la restauración de Judea, uniendo los dos pueblos, los dos reinos, y seremos uno en las manos del Eterno. Porque hemos entendido que la casa de Judá nunca ha perdido su identidad. O sea, muchos de nuestros hermanos nunca han perdido su identidad. Entonces el Eterno está empezando con los que sí perdieron esa identidad, los que se gentilizaron. Y el Eterno dijo que en los últimos tiempos, o sea, en los últimos ya segundos, viendo ya esta restauración, que Él empezaría por la casa de Israel, restaurarla, como habíamos visto previamente. Y Yeshua es el único que podía redimir a la casa de Israel, ovejas perdidas. Todavía que habían perdido su identidad, su herencia de la tierra y de los pactos, según la Torá, el pariente más cercano debería redimir al israelita que hubiera perdido su herencia. O sea, el pariente más cercano es nuestro Adonai Yeshua, que Él fue el único que cumplió con esos requisitos para poder nosotros ser redimidos por Él, porque Él pagó ese precio por nosotros para nosotros ser salidos de la esclavitud, para nosotros salir de esa esclavitud que nos tenía bajo engaños a Satán, por mentiras, falsas enseñanzas. Todo eso nos tenía esclavizados, pero gracias a la muerte expiatoria de nuestro Adonai Yeshua podemos ser libres y podemos ser restaurados en este olivo bueno, que es el Israel, en este olivo bueno. Como todos los efraimitas, o sea, 10 tribus, fueron expulsadas de su tierra y como nación perdió su estatus ante Elohim. Tendría que ser uno de Judá quien sacara la cara por ellos, a fin de traerlos de vuelta al pacto y a la herencia perdida. O sea, aquí cuando el Eterno dijo esa parte, no se acuerdan en esa parte que dijo el Eterno, que la salvación viene de los judíos. O sea, dando a entender que de la casa de Judá saldría un Salvador, saldría el que podría redimir a todo Israel, que está hablando de nuestro Adonai Yeshua, que salió de la casa de Judá, salió de la rama de Judá. Por eso decía así el Eterno, por eso dijo así el Eterno: de los judíos, la salvación viene de los judíos, hablando del Mashiach, hablando del Eterno. O sea, que estaba dando, o sea, el Mashiach vino a dar ese mensaje de redención. No es solamente una proclamación de salvación personal, es un mensaje de restauración nacional a Israel de una familia de 12 tribus, dividida, la cual se manifestó a sí misma en 2 casas, separadas de Israel. Elohim declara que Él traería a Judá e Israel de regreso de la dispersión global en los días cuando el Mashiach llegara. Judá sería salvado y que Israel habitará confiadamente. Vemos la reunificación de ambas casas bajo el Mashiach, Yeshua, o la reunificación de las 12 tribus viviendo en la tierra de Israel. Y ahora dice Adonai: el que me formó en el vientre materno para ser su siervo.
para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Adonai y mi Elohim ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 49. O sea, esto es un pasaje asombroso de las escrituras mesiánicas. En el verso 5 afirma que uno de los motivos por el que el Padre vino en el Mashiach fue para que Jacob regrese. El versículo 6 es más profundo aún, puesto que profetiza que el Mashiach levantará a las tribus de Israel. Levantar significa que vuelven a aparecer o restaurar de nuevo a una vida reconocible. Él volverá a crear vida restableciendo las partes desoladas. ¿Qué parte o qué partes de Israel que experimentaron la gloria divídica se habían convertido en las más desoladas? Eso es correcto, Efraín. O sea, Efraín se convirtió en la tribu más desolada, porque ellos fueron los que fueron esparcidos y la parte de él quedó desolada. O sea, sin el Eterno, sin Torah, sin rumbo. Fuimos esparcidos entre toda la tierra, entre todo el mundo, para que luego de que después viniera nuestro Adonai, Él pudiera volver a restaurarnos, volver a reinjertarnos en este olivo bueno, que solo por nuestro Adonai Yeshua podemos contemplar y ver esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ya con la llegada de nuestro Adonai, de nuestro Eterno, del Melech, de nuestro Amo, del Rey. Y aquí dice, o sea, en el profeta Isaías 11, versículo 12, confirma que Judá estaba sencillamente dispersa, pero fue Israel, o sea, Efraín, el que se convirtió en una parte desolada en los desechos de Israel, en los desechados de Israel. O sea, Efraín fue desolado y Judá una parte fue dispersa, porque muchos de nuestros hermanos están allá en Israel, o sea, de la tribu de Judá, no han perdido la identidad, no han perdido esos mandamientos, siguen guardando los mandamientos, siguen cumpliendo la Torá. En el versículo 6 de Isaías 49 se llama a Efraín la desolación de Israel. O sea, ahí vemos que es una desolación. El principio de estos versículos nos recuerda que el Todopoderoso es tan omnipotente que lo que nosotros consideramos una labor imposible es un asunto ligero e insignificante en el ámbito de la eternidad del Mashiach.